Hemos comenzado con las tesis que decían el violador eres tú, refiriéndose al Estado. Y para conversar sobre lo que significa este Día Internacional de la Mujer, que ha tenido como eslogan en el llamado que han realizado las organizaciones feministas contra el patriarcado y el terrorismo de Estado. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y hemos convocado a buenas amigas, a María Soledad Solo de Saldívar. ¿Cómo estás, María Soledad? Muy bien, Vladimiro, muchas gracias por la invitación. Un gusto igualmente en este día tenerte aquí en los estudios de Polar Comunicaciones, como es el gusto de tener a Ingrid Milepillán, trabajadora social. ¿Cómo estás, Ingrid? Bienvenida, muy buenos días. Hola, buen día. Bueno, un placer nuevamente estar junto a los amigos y amigas de Radio Polar. Empleando la mascarilla, sí, la distancia física como corresponde, el alcohol gel. Le damos también la bienvenida a Bárbara Char, que se nos había ausentado un periodo relativamente largo de tiempo y ha vuelto a la actividad y la veo enfundada en su pañuelo verde. ¿Cómo estás, Bárbara? Bienvenida, Bárbara Char. Buenos días. Buenos días, Vladimiro. Muchas gracias por la invitación. Oye, ¿qué les dice a ustedes, María Soledad, parto contigo, este eslogan que hoy se emplea para hacernos el llamado a todas las chilenas y chilenos respecto a lo que significa este día, el Día Internacional de la Mujer, contra el patriarcado y el terrorismo de Estado? Exacto. Bueno, primero hacer un poquito de historia, recordar que en el año 1975 la ONU conmemora el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, debido a dos hechos totalmente relevantes. No olvidar a las 15.000 mujeres que estuvieron manifestándose en Nueva York por todo el tema de la desigualdad y el tema salarial, y la gran pérdida que tuvimos, la matanza de 123 mujeres en Estados Unidos en una fábrica textil donde el dueño les cierra las puertas y mueren esas 123 mujeres que también estaban manifestándose por salariado. La verdad que es un día no de celebración, sino de conmemoración por aquellas que no están en estos minutos, pero que sí marcaron un hecho importante para que nosotras sigamos con ese legado. Y me llama profundamente la atención que en el año 2021 todavía exista esa brecha, esa desigualdad, esa violencia hacia nosotras, hacia el género. Y también aquí hubo un tema de la pandemia que se puso en evidencia mucho más la desigualdad. Las mujeres tenían multiplicidad de roles en este tiempo. Todo lo que tenía que ver con el cuidado de los hijos, la alimentación. O sea, pero se mantiene, María Soledad, el patriarcado y el terrorismo de Estado que ahora se denuncia en contra de la mujer. Hay muchas cosas en contra de la mujer. Totalmente de acuerdo. Muchas cosas en contra de la mujer, que eso tenemos que erradicarlo y cambiarlo y sacarlo. Ingrid Milepillán, ¿cuál es tu mirada sobre este llamado que hoy se hace, esta convocatoria? Entiendo, respetando todos los protocolos sanitarios, no se movilizarán de igual manera las mujeres frente a este llamado de patriarcado y violencia de Estado. Bueno, así es. El llamado es muy importante desde la perspectiva que las mujeres todavía seguimos luchando por la reivindicación de nuestros derechos. Eso ha sido una cuestión que tiene que ver con la historia y que desgraciadamente en nuestro país se ha mantenido, a pesar de los avances que hemos tenido respecto de algunos temas, algunas temáticas que tienen que ver con el tema de la equidad de género, seguimos aún con algunos temas pendientes, y eso yo creo que tiene que ver justamente con lo que hoy día sucede, con lo que ya venía pasando en nuestro país con las mujeres. No, esto no es, este llamado no es nuevo, tiene que ver también con llamados que con mucha fuerza se han realizado los años anteriores y en los que hemos participado, y que obviamente tenemos que marcar las diferencias, entender que sin nosotras nunca más, porque eso es importante, sin nosotras nunca más, y sin nosotras también hoy día en el contexto de una elección de constituyente donde las mujeres vamos a tener también una representación paritaria. Yo creo que eso es súper importante, y eso tiene que ver también con las luchas que se han dado en el transcurso de la historia. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos mucho que decir, y en ese sentido también cuando hablas del patriarcado, porque seguimos
viendo cómo nuestro país sigue estando en esta estructura tan patriarcal, machista, que todavía nos envuelve y que finalmente se vio muy claramente reflejado en la pandemia. Yo creo que ahí nosotros vimos cómo la CEPAL hizo un estudio donde en América Latina se señala que hemos retrocedido 10 años en torno a lo que son los avances que habíamos tenido en los derechos o la reivindicación de los derechos de las mujeres y en el tema de la equidad y todo lo que eso implica. Y eso tiene que ver justamente con que las mujeres hemos sido las que hemos debido irnos para la casa, en definitiva, al cuidado, hacer el cuidado de niños y niñas, porque todavía mantenemos esa condición patriarcal donde los hombres siguen trabajando y las mujeres somos las responsables del cuidado. Yo creo que ahí hay que avanzar en cómo nosotros también somos capaces de que la igualdad esté también en los espacios más íntimos, en el espacio de las relaciones humanas, y ahí yo creo que tenemos temas pendientes que son importantes de resolver. Bueno, sabemos positivamente, ¿no?, de que las mujeres hoy corresponden al 51% de la cantidad de habitantes que tiene Chile, son mujeres. El 53% son estudiantes universitarias, un 46% de las mujeres percibe un sueldo promedio de 350.000 pesos y 21.000 mujeres solo ganan sobre 2 millones de pesos. Es parte, ¿no?, de la diferencia aún existente pese a todas las reivindicaciones logradas durante los últimos tiempos, cuando cambia definitivamente, yo diría, el switch cultural para mirar de una manera distinta el lugar que debe ocupar la mujer en toda actividad, en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Bárbara Char, bienvenida, Barbarita. Ay, sí, así es, Vladimiro. Como tú bien dices, son muy diversas las dimensiones en que las mujeres, porque es muy importante hablar en plural, ¿no? Reconocer la diversidad de mujeres que existen. Esto no nos habla de una mujer que quiere, como tú dices, alcanzar un puesto de trabajo, sino que hablar de la diversidad de mujeres, ¿no? Que hay mujeres trabajadoras, hay mujeres madres, hay quienes no lo son, hay mujeres lesbianas, hay mujeres, pues, una gran diversidad, ¿no? Hay mujeres de los pueblos originarios que sufren opresiones distintas. Entonces lo importante de esto es tener también una mirada interseccional que nos haga poder analizar con mayor complejidad lo que significa realmente las opresiones de género en intersección con otras opresiones también, como lo que mencionaba ahora de clase, de raza, de capacitismo, de diversidad sexual, de diversidad funcional. Creo que este es un momento para hacer memoria, es un momento que también nos invita a reflexionar particularmente sobre las condiciones de trabajo, no la precariedad laboral, y creo que ese es un día importante no solamente para, una vez más, seguir visibilizando la violencia, que quisiera mencionar que hoy día se cumple un año del femicidio de Elizabeth Mella, y es algo que tenemos que seguir haciendo memoria, porque además a un año de el asesinato de Elizabeth no hay formalizados todavía, y eso no puede ser. La justicia, con sus grandísimos sesgos patriarcales, no está siempre al debe con avanzar en las investigaciones respecto a los femicidios y a todas las violencias que viven las mujeres. Entonces, hoy día no es solo un día un día en que conmemoramos también y hablamos y ponemos en el centro las condiciones de trabajo, pero también para seguir visibilizando la violencia física, pero también la violencia estructural que vivimos las mujeres en las diversas dimensiones de la vida. María Soledad, 151 mujeres fueron ultimadas el año pasado en Chile. Al 3 de marzo se registraban 7 femicidios consumados y otros 24 frustrados, según el Ministerio de la Mujer. Quiero conocer tu mirada respecto al Estado de Chile, el comportamiento que ha tenido el Estado de Chile frente a esta cadena de femicidio que se ha realizado, cómo ha operado la justicia, ¿se sienten adecuadas, debidamente protegidas hoy las mujeres? A ver, esto vamos a hablarlo como justamente tú lo dijiste, es un tema de Estado, no es un tema de ahora, viene de hace muchos años, y claramente no nos sentimos protegidas. Sí, al tener 120 y tantos casos, como bien decía Bárbara, llevamos un año de la muerte de Elizabeth y no tenemos, digamos, ningún culpable, no tenemos nada, no estamos protegidas. Aquí debería ser un tema muy importante donde hay que poner
todos los recursos, todo lo que tengamos para que esto no siga sucediendo. No queremos más Elizabeth, no queremos más mujeres que pasen por esto. Y también una de las cosas muy importantes que nosotros debemos hacer como sociedad es tener la responsabilidad de poder denunciar estos delitos. Muchas mujeres que son violentadas no lo denuncian porque justamente tienen miedo a su agresor. Y otra de las cosas muy importantes que estamos al debe con las mujeres es que efectivamente los departamentos de la mujer tengan una asistencia, sean totalmente integral, en el sentido de que poder mostrarles, enseñarles un oficio e insertarlas en la vida laboral, no solamente en la vida laboral, sino que también todo lo que es el emprendimiento femenino. Y no basta con que ellas tengan el emprendimiento femenino, sino que también hay que buscar los canales de comercialización para que ellas puedan vender tanto sus productos como servicios, porque si no, las mujeres que no tienen una dependencia económica vuelven donde está el agresor. Y eso es lo que no puede suceder. Aquí tenemos que trabajar todos, unir fuerzas para erradicar esto de una vez por todas. Con Bárbara Char, Ingrid Milipillán, María Soledad Solos Saldívar, estamos haciendo este especial de Buenos Días Región aquí en Polar Comunicaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer. Este periodo de pandemia, estamos cumpliendo un año de pandemia en el mundo entero. Ha significado desnudar la realidad de muchos hogares, incluso amplificar la violencia intrafamiliar y el femicidio, porque tenemos números a nivel país, pero esto ocurre en el mundo entero. ¿Cuál es la opinión tuya, Ingrid, sobre lo que ha significado para la violencia intrafamiliar, para el femicidio, este periodo de pandemia? Es que es un tema muy complejo primero de resolver, porque como bien decía Bárbara, tenemos un sistema judicial que todavía se mantiene como la estructura patriarcal que finalmente hace que los resultados no sean los adecuados. Normalmente la víctima vuelve a ser victimizada y eso es un tema que hay que resolver y que hay que manejar de mejor forma. Vemos cómo las mujeres no denuncian por temor, pero además porque dependen económicamente del agresor y eso es una realidad. Nosotros queremos que las mujeres seamos autónomas en definitiva, podemos depender de nosotras mismas y no de otros y de otras. Y no hablamos solo de violencia física. Es una violencia, la violencia tiene muchos matices y es mucho más amplio que solamente los golpes que uno normalmente está acostumbrado a ver, porque es un poco lo que pasa con la justicia. Si no tienes marcas, la verdad es que no, como que no toma mucho en cuenta lo que sucede, pero hay una violencia también que es psicológica, que es económica, que tiene multiplicidad de manifestaciones que a veces no se observan, son invisibles y que esas finalmente son las que más dañan. Y en ese contexto, obviamente, nuestro país no está ajeno a lo que ocurrió a propósito de la pandemia, donde tuvimos que estar encerradas y muchas mujeres que ya venían con situaciones de violencia, eso se aumenta, ¿cierto?, en ese proceso donde estás encerrado con esa otra persona que es el agresor en este caso. Yo lo lamento porque finalmente cuando uno forma pareja, da lo mismo qué tipo de pareja, si es en definitiva cuando te conectas con otro u otra, ¿cierto?, en este contexto, lo que nos pasa en definitiva es que uno confía en esa persona, en él o ella, ¿cierto? Y finalmente resulta que ocurren cuestiones que no queremos, que no esperamos, que en definitiva a quien le hemos depositado la confianza, del cariño, del compartir un espacio, termina siendo nuestro agresor en algunos casos o agresor en otros casos. En ese contexto, yo siento que más allá de la pandemia, igual hay una cuestión de Estado donde nosotros tenemos que resolver, de cómo finalmente el Estado asume también un rol más protagónico frente a estas situaciones y cómo también transformamos culturalmente nuestras sociedades, porque finalmente estas cosas tienen que ver también con cuestiones culturales que vienen siendo heredadas en el tiempo y eso hay que transformarlo y para eso hay que también el Estado tiene que hacerse cargo, hacerse parte, es una responsabilidad de todos y todas, pero efectivamente a partir de los programas, las políticas públicas, también uno tiene que decir algo y ahí es donde nos falta cambiar cosas. Yo siento que ahí falta avanzar en temas de educación, por ejemplo, que no sea de educación no violenta, que no tenga que ver con la violencia, ¿cierto? Nosotros hablamos en algún momento de prevención de violencia escolar y ahí se mantenía, además se manejaba también el tema de la prevención de la violencia de género en el contexto de familia, también para educar por la paz, porque es una cosa que es importante. Nosotros tenemos que entender que la educación es parte fundamental de este proceso para ir cambiando también aquellas formas de pensar y de ver la vida. Yo creo que ahí hay un aspecto fundamental y que eso es responsabilidad también del Estado. Tú has tocado el tema de la educación y quiero preguntarle a la Bárbara, para ti, ¿dónde comienza la educación? La educación del género, la discriminación entre un hombre y una mujer. Y te quiero consultar además si esto cruza transversalmente la condición socioeconómica de las mujeres.
del hombre y de la mujer. Bueno, sí. Yo creo que una cosa es lo que podamos hablar sobre las políticas que se tienen que hacer por parte del Estado, ¿no? Y por parte de la justicia y todas estas cuestiones de las que estamos constantemente al debe, porque finalmente esas políticas están como, o esas leyes están en un camino de penalizar, de reactivas y no proactivas, ¿no? Como de seguir castigando y ya después no hay mucho más que hacer, ¿no? Esperamos justicia, sí, por supuesto, la exigimos día a día. Pero esto es posterior a que ya ha ocurrido toda una secuencia de violencia. Pero yo creo que es la educación donde tiene que estar el foco, ¿no? Donde, y hemos sido las feministas las que hemos estado poniendo en el centro el tema de la educación sexual integral, ¿no? Que podamos desde la primera infancia poder estar generando programas de educación sexoafectiva, en donde podamos hablar sobre orientación sexual, sobre identidad de género, que podamos hablar sobre violencia de género, sobre estereotipos de género, sobre las diferencias que hay desde la educación en la socialización de niños y niñas, con todas las diferencias que ello implica, cómo se les condiciona desde la infancia a cumplir ciertos roles y cómo esos roles después se ven traducidos en una adultez completamente estereotipada, completamente con diferencias, en que eso les marca de ahí en adelante, porque eso lo podemos saber todas nosotras por nuestra experiencia, las diferencias que hemos tenido con respecto a la crianza dentro de nuestros hermanos, con nuestros pares, y vamos viendo cómo desde pequeños detalles hasta grandes diferencias. ¿Y se sienten escuchadas en estas demandas hoy? ¿Se ha ido escuchando más y mejor? Bueno, yo creo desde el Estado, digo yo, ¿no? Desde el Estado. Bueno, yo creo que siempre se intentan hacer algunas cosas, ¿no? Pero estamos al debe, ¿no? Yo creo que eso es lo que siguen demandando desde los movimientos sociales, ¿no? Hemos tenido que salir a las calles para hacer unas denuncias mucho más fuertes, en donde se nos intenta tildar a nosotras de que estamos exagerando, de que estamos mostrando mucho, o siempre estarnos llevando como a un extremo, poniéndonos a nosotras como que nosotras fuéramos las que estamos generando violencia, cuando nosotras en realidad lo que estamos haciendo es manifestarnos de las distintas formas y con fuerza, y eso es lo que ha hecho el movimiento feminista, ¿no? En estos últimos años tenemos aquí además una diversidad en el panel que nos permite a todas nosotras estar hablando sobre esto, cuando hace algunos años atrás hubiese sido impensado que estuviéramos hablando desde sectores transversales sobre la violencia de género que vivimos las mujeres, y no solo las mujeres, también las disidencias sexuales, porque el mundo, como tú mencionabas al principio, no está compuesto solamente de mujeres y hombres, esto no es un tema solamente de mayoría y que tenemos que más o menos que empatizar porque somos mayoría de mujeres. Pues por una parte podría ser que sí, ¿no? Pero también hay mayor diversidad, hay un montón de personas de la diversidad sexual, hay otros cuerpos que también son disidentes, que también son subordinados, la disidencia sexual, las personas migrantes. En este momento les y las presos políticos de la revuelta, ¿dónde están ellos? No estamos todas en este momento, entonces tenemos que ampliar la mirada. El feminismo, lo interesante es que nos invita a tener una visión crítica amplia sobre más cuerpos y personas y diversidades que están sufriendo opresión en este momento, no solamente por el género, sino también por otros sistemas de opresión más. Entonces es interesante que podamos también ampliar la mirada y ser críticas en distintos aspectos de la vida y con distintas personas que sufren opresiones y violencia. ¿Qué significa, María Soledad, para ti? ¿Se da un paso importante para las reivindicaciones de las mujeres, el lugar que deben, el rol que deben jugar en la construcción de nuestra sociedad, el hecho de que se haya acordado paridad de género en algo que es tan trascendente como es el escribir una nueva constitución? Por vez primera que los chilenos y chilenas tenemos la posibilidad de votar por quienes nos van a representar a todo el país. Y ahí hay paridad de género. Por vez primera en el mundo se logra un hecho singular, que sea en igualdad de número hombres y mujeres los que escriban su nueva constitución. ¿Qué significa eso para la mujer? Muchos lo han visto como, wow, qué bueno, hay paridad de género, pero la verdad que eso ni siquiera debería ser cuestionado. Deberíamos estar, ser algo normal. Es decir, no alegrarnos porque haya una paridad de género, eso ni siquiera debería ser cuestionado, ya debería estar en nuestro ADN, ya debería estar metido de que, somos muchas las mujeres, cuesta, fíjate, estar en una posición cuando uno va
a este tipo, yo en este minuto hoy de candidata a concejal, y pucha que cuesta, fíjate, porque recibe una cantidad de ataques, y la verdad que los ataques que recibe son de hombres que están en la política y que tienen ese, no sé cómo llamarlo, pero como que no pueden entender de que una mujer también esté en ese ámbito. Es muy machista, es muy retrógrado, weón. Como que si antes solamente era para los hombres, que las mujeres no tengamos ese espacio. La verdad que nos cuesta y nos sentimos, y yo te digo, nos sentimos, porque aquí no es que me ataquen a mí, sino que atacan a nuestro género, nos atacan a nosotras, a todas. Es sumamente difícil. Y ojo, yo también quiero aclarar que acá no es un tema que estemos contra el hombre, ¿ya? Sino que nosotras lo que estamos luchando es por la igualdad de derechos, de poder, digamos, estar y que las brechas sean exactamente la misma para todos. Y no hacernos esta pregunta de paridad de género. Eso no debería ni siquiera ser cuestionable o ser... digamos, algo que esté en el tapete. Yo pienso que son la pregunta cabe porque esta ha sido una lucha permanente. Solo recordarle a ustedes, ya vamos a ir al alto comercial, pero tenemos mucho tiempo para conversar y seguir dialogando. Solo recordarle en el tema político, solo en el año 1952, que está a la vuelta de la esquina, en 1952 lograron las mujeres votar por un presidente, votar por un presidente de la República. Antes no tenían ese derecho, ¿no? Ahora se han ido ganando espacios y se lo ganaron, por ejemplo, en la época predictadura. Fueron las mujeres junto a los jóvenes y a los obreros las que tocando las cacerolas comenzaron a minar una fuerza que parecía irreductible, la fuerza de la dictadura. Y ahora yo tengo que reconocer que las mujeres cumplieron un rol pero súper importante para lograr lo que hoy se está logrando. Y lo que tú dices, ni siquiera se debería preguntar aquello, pero esto ha significado lucha de mucha gente desde épocas muy remotas. Ha habido mujeres, hoy son las agrupaciones feministas, antes no recibían aquel apelativo, ¿no? Pero eran mujeres que veían una realidad que realmente era conmovedora, era una realidad golpeadora, y no solamente en lo físico, sino cómo se discriminaba a la mujer. Más todavía, si esta mujer llevaba un apellido indígena, y era pobre y era mujer, absolutamente discriminada. Solo recordar de que caminando por estas calles junto a los trabajadores y trabajadoras, sobre este tema ya nos anticipaba una mujer fantástica y maravillosa. Yo diría fue una de las primeras luchadoras por darle independencia y el lugar que se merecen las mujeres, llamada Lucila Godoy Alcayaga, doña Gabriela Mistral. Hacemos un pequeño alto y ya retornamos.